Thanks, Father. Yes, the gold ones. I know. The buried treasure. Where is it? I don't know. The map. Where's the treasure map? It got lost. Shadow? Who Shadow? Peter Pan. Oh, Peter Pan. Peter Pan! You don't say. Goodness gracious, whatever shall we do? Well, I'll show you. Oh! Stop! Stop it, Tink! John, wait. Think of all the joy you'll find when you leave the world behind and bid your cares goodbye. No, nothing to worry about. Oh, Sneak, I can't stand it any longer. I tell you, I can't. No. Just relax. What you need is a...
Hay películas que parecen hechas de polvo de estrellas, como las canciones infantiles Aventuras Imposibles, pero cuando bebes a con otros ojos, descubres que también están hechas de nostalgia. Mi nombre es Kelly Suade, comadista Suade, como redes no las sabías nombrar. Peter Pan, la película, animada de Disney, 1943, vive justo en ese lugar extraño. Una superficie es una fantasía luminosa sobre volar, jugar, escapar de la rutina y perderse una isla donde nunca puede serse adulto. Pero por debajo, escucha esto, hay algo mucho más delicado. Hay una pregunta que no se va. ¿Qué precio tiene quedarse para siempre en la infancia? Porque sí, Peter Pan puede parecer una aventura ligera, rápida, colorida, incluso simple. Pero cuanto más la miras, más empiezas a notar que nunca jamás no es solo un lugar mágico. Es una tentación, un lugar mágico. Es una tentación. Es el rincón del lamento donde uno quería esconder cuando recibiendo relevise, vive demasiado ordenado. Demasiado ordenado. Demasiado edad. Y ahí es donde la película, incluso con todos sus problemas, todavía tiene algo que rasca. Bienvenido a El Cine Descifrado. Aquí no venimos solo a decir si una película es buena o mala, porque eso se queda corto. Aquí venimos a entrar en lo que una película te hace sentir, en lo que intenta decirte, en lo que intenta decirte, en lo que un vejicio bien, en lo que un vejicio mal. Yo en esa marca que de ella cuando se apagan las luces y tú sigues pensando en una esquina sin saber exactamente por qué. Y Peter Pan es una de esas películas que muchos conocimos antes de tener palabras para analizarla. La vimos como una invitación a volar, como una promesa de libertad, como la puerta abierta por una ventana. Pero verla ahora, desde otro lugar, es muy distinto. Porque ahora ya sabemos lo que significa crecer. Sabemos lo que significa dejar atrás una habitación, una voz mala de Sugar, una versión de nosotros mismos. ¿Y eso lo cambia todo? Voy a ser honesto contigo. Esta no es una película perfecta, ni de lechos. Tiene momentos que hoy se sienten problemáticos. Decisiones que pesan. Personajes que no siempre reciben el cuidado que merecen y una forma de mirar ciertas cosas que pertenecen claramente a otra época, pero también tiene imágenes que siguen siendo poderosas. Tiene una energía visual increíble. Tiene música, movimiento, sombra, humor, aventura. Y sobre todo, tiene una idea central que sigue funcionando porque toca algo muy humano, el deseo imposible de que el tiempo se detenga. Cada película de esa una marca. Aquí en El Cine Descifrado la desciframos juntos. Y con Peter Pan, esta marca es curiosa porque no llega como un golpe fuerte, llega como una campanilla pequeña al fondo de la memoria. Llega con la imagen de unos niños flotando sobre Londres con la silueta de un barco pirata, con una sombra que se separa del cuerpo, como una niña que todavía cree en cuentos antes de que el mundo le diga que ya no debería creer tanto. Así que hoy vamos a entrar en esta película sin tratarla como una reliquia intocable, pero tampoco como un simple recuerdo. Vamos a mirarla con cariño, con distancia, con honestidad. Vamos a preguntarnos por qué sigo viviendo en la cultura popular, qué tiene de mágico, qué tiene de modo y por qué, después de tantos años, Peter Pan todavía nos obliga a mirar esa parte nuestra que no quiere crecer, aunque haya crecido. Porque aquí es donde empieza la levia, no en nunca jamás, sino en una habitación infantil a punto de quedarse atrás. Peter Pan me deja con una sensación rarísima, porque no salgo de ella pensando solamente en aventura, ni en piratas, ni en hadas, ni en canciones pegadizas. Salgo pensando en una idea, una voz más incómoda. Crecer duele, pero no crecer también tiene algo profundamente triste. Y eso, para una película que moras y curadan como pura fantasía infantil, es más fuerte de lo que parece. Porque al verla hoy, Peter Pan no se siente solo como el niño libre que vuela por encima de las reglas. Siente también como alguien atrapado en su propia libertad. Alguien que puede escapar de todo menos de sí mismo. Y escucha esto, ahí es donde la película empieza a ser más interesante de lo que su superficie promete. Porque nunca jamás parece el sueño perfecto. No hay escuela, no hay obligaciones, no hay adultos diciéndote puede casar, no hay futuro esperando con cara seria al otro lado de la puerta.
Pero mientras miran para allá, más notas que ese lugar también tiene un vacío. Un vacío disfrazado de hueco. Mi golpe inicial con esta película fue ese. No fue pensar, ¿cómo mágica se ve todo, cómo cosquea? Aunque sí sé, hay momentos que visualmente conservan muchísimo encanto. No fui pensar qué divertida es la aventura, aunque tiene ritmo, energía y un ritmo de risa y que Disney dominaba muy bien en esa época. Lo que más me golpeó peor me cuenta de comada de que la película vende la infancia como una fiesta eterna, pero al mismo tiempo de pequeñas grietas por donde se cuela la melancolía. Wendy no solo cuaria vida, Wendy está en una frontera emocional. Todavía puede creer en cuentos. Todavía puede mirar por ventana y sentir que algo imposible podría entrar. Pero el mundo adulto ya está tocando la puerta. No como una voz amenaza, monstruosa, sino como algo inevitable. Eso es lo bonito y lo cruel. Ella no está escapando solo de su casa. Está escapando, aunque sea por una noche, de la idea de ser niña. Peter, en cambio, parece vivir al otro lado de esa decisión. Él no está a punto de crecer. Él está niga, y a la película lo presenta con encanto, con carisma, con una energía imposible de ignorar. Pero también, voy a ser honesto contigo, con una falta de profundidad emocional que hoy se sienta deliberadas, aunque que la película no siempre lo explora del todo. Peter puede ser divertido, sí. Puede ser magnético, sí. Pero también puede ser egoísta, distraído, incapaz de entenderlo, que otros sí entender, ¿verdad? Y eso lo cambia todo. Porque si ves Peter Pan solo como una aventura, funciona como un viaje de fantasía rápido y colorido. Pero si la ves como una asesoría sobre la infancia nosa, pero oferta, empieza a tener otro peso. De pronto, el vuelo sobre Londres no es solo una imagen bonita. Es una suspensión de tiempo. Es un instante donde nadie ha tomado todavía una decisión. Nadie ha perdido nada, todavía. Todo sigue flotando. Hay pocas imágenes explican tan bien el poder de esta película como esa. Niños volando por encima de la ciudad, alejados de la casa, de la autoridad, de la cama, de la última, de la última, de la mañana. Es una fantasía preciosa, claro, pero también es una fantasía imposible. Y por eso funcionan. Porque todos una voz momento, hemos querido salir por una ventana y dejar atrás una versión de la vida que nos estaba esperando demasiado pronto. Mi moresto y sus espolas sería Peter Pan sigue siendo una película encantadora, veloz y de imaginación, pero también es una película que ahora se mira con más contradicciones que antes. La magia cigales, la música cigales, el sentido de aventura cigales. Pero también están sus límites, sus incomodidades y esa forma extraña en la que a veces confunde libertad con inmadurez. Y aún así, no puedo descartarla, porque cuando toca la tecla correcta, la toca de verdad. Peter Pan no me parece una obra redonda, me parece una cápsula emocional. Una película que guarda dentro una fantasía infantil muy poderosa, pero también una pregunta que se vuelve más dura con los años. ¿Qué parte de ti se quedó mirando por la ventana, esperando que alguien viniera a libertad? Líos antes de que tú fueras. ¿Qué quiera? Peter Pan es una película llamada de identidad título, producida por Walt Disney Productions, basada en la obra de J.M. Barrie. Para sobre ese niño que no quiera crecer. Una vez que se recuerda ahora mismo mucho antes de llegar al cine de Disney. Eso importa, porque esta película no inventa a Peter Pan desde cero, no toma de una tradición teatral literaria de fantasía, perdida de nostalgia. Yo lo convierte en una aventura musical de ritmo rápido, colores vivos y emociones morientas. La dirección está asociada a Clyde Geronimi, Wilfred Jackson y Hamilton Loske. Tres nombres muy ligados a esa etapa clásica de Disney donde la Icon buscaba compartir cuentos conocidos y experiencias visuales enormes. El reparto de voces, en su versión original, tiene a Bobby Driscoll como Peter Pan, Catherine Beaumont como Wendy, Hans Conried, una doble trabajo fascinante como el Señor Darling y el Capitán Garfio, y Bill Thompson como el Señor Smith. Mi Omara y ese detalle de Hans Conried haciendo tanto al padre como al villano no es casualidad emocional, aunque la película no lo subraya con un marcador rojo.
porque en el fondo, para Wendy y Schwartz era volto que impone orden y al pirata que amenaza la fantasía están más conectados de lo que parece. Un género. Esto es fantasía de aventuras. Comedia musical hay cuanto de crecimiento, aunque curiosamente su protagonista, más famoso, se define por negarse a crecer. Guay, ahí está la contracción que hace que Peter Pan siga siendo interesante. Porque no estamos ante una simple historia de niños conocen un mundo mágico. Estamos ante una película sobre una niña que está a punto de cruzar una frontera. Wendy vive en una casa donde todavía caben cuentos antes de dormir, pero ya empieza a sentirse la presión de abandonar esa etapa. Su padre quiere orden. La familia espera madurez. La habitación infantil tiene fecha de caducidad. Y justo en ese momento aparece Peter, como si la imaginación se negara de adellarnos y mostrarle su mayor tentación, su mayor tentación. Porque existe esta película. Existe porque Disney llevaba años buscando convertir grandes relatos infantiles en iconos visuales. Y Peter Pan era perfecto para eso. Vuelo, sombras vivas piratas, hadas, sirenas, islas imposibles, persecuciones, comores sociales y un villano teatralmente irresistible. Pero también existe, porque Disney entendería muy bien algo poderoso. Los cuentos no solo entretienen a los niños, también organizan sus miedos. Y Peter Pan organiza uno de los miedos menos metaforzales y miedo a que la infancia termine. En su núcleo más puro, Peter Pan trata de una visita imposible. Peter entra en la vida de Wendy, John y Michael, los saca de su mundo ordenado o los lleva a nunca jamás, un espacio donde todo parece aventura. Piratas, niños perdidos, animales perdidos, animales, celos, juegos, peligro y libertad, pero debajo de esa estructura de viaje, la película está preguntando qué significa elegir entre quedarse en el yugo o volver a casa. Yo no te estoy inventando nada. Esa tensión está desde el principio. On la forma, on que vende, mira la ventana, on como Peter presume de su dependencia. Yo en como nunca jamás parece mágico, pero también caótico, hermoso, pero inestable. Vale la pena verla hoy. Sí, pero con una mirada despierta. Vale la pena por su energía, por su animación, por su sentido de aventura y por la potencia simbólica de su premisa. Pero también hay que verla y entendiendo que es una obra de 1953, con alimentos que hoy se sienten claramente anticuados y otros directamente incómodos. No es una película para pagar por completo el análisis. Una película para disfrutar y discutir al mismo tiempo. Ahí está su valor actual. Peter Pan no funcionó solo como escapismo, funcionó como espejo. Te muestra el deseo de no crecer, buloga, sin decirlo del todo. De sentir que incluso las fantasías más bonitas pueden tener sombra. La primera vez que Peter Pan vive en tu cabeza, no la hace con una batalla, ni con un gran peligro, ni con un villano gritando desde un barco. Lo hace en una habitación. Y eso me parece clave porque la película entiende algo muy bonito. Toda gran aventura infantil empieza antes de salir de casa. Empieza en el cuarto donde todavía hay juguetes, cuentos, camas pequeñas, luces suaves, sombras en las paredes y esa sensación de que por la noche el mundo real baja el volumen y la imaginación sube. La apertura tiene ese cuento clásico que Disney sabía construir muy bien. Londres aparece como un lugar ordenado, elegante, casi de postal. Pero la película no se queda en la ciudad. Enseguida nos meten dentro de la casa de los Darling, donde todo gira alrededor de una tensión muy sencilla y muy humana. Wendy está creciendo y los adultos ya empiezan a mirarla como algo que debe de dar atrás de estas fantasías. Y aquí es donde la película te agarra. ¿Por qué no empieza diciéndote? Esta es una historia sobre la pérdida de la infancia. Number empieza con juegos, con niños accionando aventuras, con espadas imaginarias, con mapas emocionales que solo existen dentro de la cabeza de los pequeños. John y Miguel siguen totalmente entregados a la fantasía. Para ellos, Peter Pan es casi una presencia real antes de aparecer. Pero Wendy está en otro punto. Wendy todavía cree, pero también sabe que esa cree está siendo cuestionada.
Eso es lo que más me gusta de los primeros minutos. La película coloca a Eddie en una frontera sin volverla dramática de manera exagerada. Ella no está llorando por Grisha. No está dando un discurso para la infancia. Simplemente se nota. Se nota y cuenta historias. En cómo los demás reaccionan a esas historias. En cómo su padre interpreta ese mundo imaginario como desorden, ruido, distracción. Para los niños, Peter Pan es aventura. Para el padre, Peter Pan es una señal de que algo debe corregirse. Y ahí entonces entra Nana, que es uno de esos detalles de que parecen absurdos y al mismo tiempo funcionan de maravilla. Una pera niñera y una imagen totalmente imposible, pero aceptada por la película con absoluta naturalidad. Y eso te dice las reglas del mundo desde el principio. Esta historia no necesita explicarte su magia. Simplemente la pone frente a ti y espera que tú aceptes Sugar. Pero lo que realmente enciende la película es la idea de la sombra. Antes incluso de que Peter aparezca como presencia completa, aparece mora, separada, traviesa casi como una parte de él que no puede quedarse quieta. Y pocas cosas resumen mejor a Peter Pan que eso. Alguien tan libre que ni siquiera su propia sombra parece obedecerlo. Ahora es una imagen visualmente divertida, sí, pero también es una declaración de personaje. Peter es fragmento, movimiento, impulso. No pertenece del todo en ningún lugar, ni siquiera a su propio cuerpo. Cuando Peter entra por la ventana, la película cambia de temperatura. La habitación deja de ser solo una habitación y se convierte en punto de despegue. Y lo interesante es que Peter no alega como un héroe solemne, lega como un niño lleno de confianza, un poco presumido, encantado y desesperante al mismo tiempo. No pide permiso, no entienda límites. Actúa como si el mundo estuviera hecho para seguir el ritmo. Y claro, para unos niños que viven bajo normas, horarios y expectativas, eso es irresistible. Entré esperando una cosa y la película me dio algo completamente distinto. Esperaba solo fantasía ligera, pero los primeros minutos tienen una melancolía escondida que me armó más la atención que la aventura. Porque la promesa de volar no funciona solo porque volar sí bonito. Funciona porque llega justo cuando Wendy está a punto de ser está empujada una etapa donde ya no se supone creía en esas cosas. Yo entonces vayan el polvo dejada, la ventana abierta, la ayuda debajo y esa sensación pura de escape. Los primeros 10 minutos te enganchan porque convierten una crisis pequeña, casi doméstica, un hombre fuerte hacia lo imposible. La película entiende que para un niño no hay distancia más grande que la que existe entre su cama y el cielo nocturno. O cuando Wendy, John y Michael se elevan, no están solo viajando hasta nunca llamas, están suspendiendo por un momento la llegada del mañana. La historia de Peter Pan despega, literalmente cuando Wendy, John y Michael dejan atrás la habitación donde todo parecía definido. Y esa salida es importante porque no se siente como una simple excursión mágica. Se siente como una ruptura momentánea con el mundo adulto. La ventana se abre, el polvo dejada convierte lo imposible en algo físico. Y de pronto los tres niños están flotando sobre Londres como si la ciudad entera se hubiera vuelto en juguete debajo de sus pies. Y mira esa imagen. Funcionó porque toca una fantasía básica. Ver tu mundo desde arriba. No escapar a otro planeta, no destruir una amenaza, no convertirte en el elegido de una profecía, solo mirar tu casa, tu calle, tu vida normal, desde una distancia suficiente como para que todo parezca pequeño. Esa es la primera promesa de Peter. Si vienes conmigo, nada de lo que te preocupa tendrá peso, ni las reglas, ni los padres, ni el mañana. Todo queda al larvallo. Y Volohatia nunca llamas tiene ese mariciare de aventura pura donde la lógica importa menos que la emoción. Los niños siguen a Peter no porque tengan un plan, sino porque la infancia muchas veces funciona así. Primero saltas, luego entiendes. Y Peter es exactamente eso convertido en personaje. Un impulso, una invitación peligrosa, una vuelta en sonrisa. Ponemos explica demasiado. No mida consecuencias, más se pregunta si Wendy y sus hermanos están preparados. Para Peter, querer vivir una aventura ya es suficiente razón para vivirla. Cuando le gana Nunca Llamas, la película hace algo muy claro, convierte la imaginación infantil en geografía. Todo lo que podría existir dentro de un huevo de niños está ahí.
separado por zonas, por amenazas, por fantasías distintas. He piratas, he indios, representados de una forma que hoy se siente problemática y que más adelante hay que mirar con honestidad. He sirenas, he niños perdidos, he niños perdidos, he animales imposibles, he escondites, persecuciones, cuevas, barcos, canciones, trampas. Es como si la mente de un niño hubiera abierto todos sus carrillones al mismo tiempo. Pero desde el primer contacto con la isla, la película deja claro que nunca llamas. No es un paraíso tranquilo. Es un lugar vivo, sí, pero también caótico. Todo parece luego hasta que deja de parecerlo. Y eso es lo que hace que la aventura avanza. Cada rincón promete maravilla, pero también tiene una vaimeda esperando. No hay adultos, responsables pero sí adultos, deformados por la fantasía, como el Capitán Garfio, que funciona como una versión teatral, exagerada y ridícula del niño adulto. Garfio aparece como villano antes de ser una amenaza completamente seria. Y eso es parte de su encanto. Es el lugar atrapático, vanidoso, obsesivo. Todo en él parece diseñado para llamar la retención. Por resumido, al cocodrilo lo vuelve más interesante porque lo rompe. Ese detalle del tic-tac que anuncia la mimol no es solo una broma visual, es una idea buenísima. El gran enemigo de Garfio no es solamente Peter Pan, es el Timopo, un timo que ya lo alcanzó una vez y que sigo rondándolo con sonido de reloj. Y eso, aunque parezca un quiste, conecta con el corazón de la película. Peter huye del crecimiento. Garfio teme al Dimepo. Wendy está justo entre esas dos fuerzas. La película no lo explica de manera solemne, pero lo coloca en la aventura con una claridad visual tremenda. Peter representa la infancia que no quiere avanzar. Garfio representa al adulto atrapado en resentimientos, miedos y heridas. Wendy representa la posibilidad de mirar ambos mundos y tomar una decisión. Mientras tanto, como Anita, introduce otra línea de tensión. Ira no es solo la hada luminosa que ayuda a volar, es celosa, impulsiva, posesiva, una voz que a veces actúa, movida por emociones que no sabe controlar. Su reacción ante Wendy marca un culto pequeño, pero importante, porque le delega a nunca más como una visitante fascinada, pero también como alguien que ocupa un lugar emocional que Campanita siente amenazado. Y Peter, como de siempre, no entiende el daño que provoca. Él disfruta ser admirado, seguido, celebrado, pero no le llena el corazón de quienes lo rodean. Eso se nota cuando Wendy se encuentra con los niños perdidos. Esos no son simplemente un grupo simpático de compañeros de aventura. Son la fantasía de una infancia sin padres, pero también la evidencia de una carencia. Necesitan juego, sí, pero también necesitan relato, cuidado, estructura, una figura que les explique el mundo. Uresusa, Wendy, casi sin proponérselo, empieza a ocupar un papel distinto al de una niña más. Ella liga buscando aventura, pero la isla empieza a verla como una especie de madre simbólica. Y a ella, la película se vuelve más extraña. Porque Wendy está escapando de crecer, pero no más reasigna una función adulta. Ella va a la isla para no abandonar la infancia, y de pronto los demás la colocan en el lugar de quien cuida, cuenta historias, organiza emociones. Esto es muy interesante porque la aventura le muestra algo que ella no esperaba. Incluso en el mundo nadie quiere crecer, alguien tiene que hacerse cargo de lo que los demás sienten. John y Michael, en cambio, se entregan a la fantasía de una forma más directa. Ellos entran en la lógica de la isla como si hubieran estado ensayando toda su vida. Para ellos, los juegos de exploración, los piratas y los disfraces emocionales son una extensión de lo que ya hacían en la habitación. Pero la película no los usa solo como acompañantes. También sirven para mostrar cómo la imaginación infantil puede sorber cualquier cosa sin medida del todo su peligro. Lo que para un adulto sería alarmar, para ellos todavía puede ser épico. Y a Peter disfruta ese mundo porque ese mundo lo conversa. En un más, Peter siempre puede ser el centro. Siempre puede aparecer y desaparecer, provocar, vencer, raíz, escaparecer, provocar, vencer, escapar. Pero cuando la historia avanza, empiezas a notar que esa libertad tiene un lado inmaduro.
Peter no es cruel de manera consciente, pero si es descuidado, puede poner a Ross un riesgo y luego tratarlo como parte de la diversión. Puede inspirar lealtad, pero no siempre devolverla con responsabilidad. La visita a las sirenas muestra misenitini, mezcla de maravilla y peligro. La escena tiene belleza, color, música visual, pero también una incomodidad expuesta a los cielos y a la burla. Nunca jamás no abraza a Wendy de manera limpia. La pone a prueba, la seduce y al mismo tiempo la empuja. Cada encuentro la recuerda que el mundo de Peter no está construido para quitar sus emociones. Está construido para entretener a Peter. Luego aparece la línea de culto con la princesa Tigerlily. Y aquí hay que mirar la película con cuidado. Dentro de la aventura, su peligro sirve para enfrentar más directamente a Peter con Garfio y para mover la flama hacha y su rescate. Pero desde una mirada actual, toda la representación indígena de la película arrastra estereotipos muy evidentes. Eso no se puede ignorar. Forma parte de la historia, sí, pero también forma parte de lo que embelleció peor. Y lo interesante al analizarla es ver cómo una película puede tener a son visual un anito y una mirada cultural limitada en otro. Aún así, nítidamente, esa parte aumenta el choque entre Peter y Garfio. Garfio empieza como villano teatral, casi cómico, pero poco es saberle y más estratégico. Él entiende que no puede vencer a Peter solo por fuerza, porque Peter pertenece a la lógica del luego. Entonces se intenta atasar el mundo emocional alrededor de Peter. Y ahí es donde la película empieza a moverse hacia algo más oscuro. Porque el verdadero peligro no es solo que Garfio capture al Wayne, es que descubra que desea cada personaje y voz, y se dice como trampa. Wendy empieza a decidir que nunca jamás no puede ser un hogar permanente. La aventura es emocionante, sí, pero también revela su propio desorden. Los niños perdidos escuchan sus historias sobre madres y casas como si fueran cuentos de un mundo casi mítico. Y eso es precioso, pero también triste. Porque para ellos, lo cotidiano de Wendy suena tan imposible como volar. Tener una cama y una familia esperando una ventana a la cual volver se convierte en una fantasía dentro de la fantasía. Es uno de los movimientos más bonitos de la película al principio. Aunque jamás parece más atractivo que la casa. Pero lentamente, la casa empieza a parecer más valiosa desde la distancia. La aventura no destruye el deseo de volver, lo ilumina. Wendy necesitaba salir para entender lo que estaba deseando, y Peter, que no quiere entender nada de eso, empieza a quedar más solo dentro de su propia leyenda. La tensión crece porque Garfio percibe una grisa. Peter puede ganar duelos, puede volarse, puede volar, puede escapar del peligro físico, pero no sabe defenderse bien contra algo más emocional, la posibilidad de que Wendy quiera irse, de que los niños perdidos quieran una madre, de que la fantasía de ser suficiente. Y cuando el villano empieza a deslizar esa nostalgia, esa necesidad de hogar, la película se acerca a su punto más importante, porque hasta aquí todo ha parecido una aventura de ida, salir de casa, volar, descubrir la isla, jugar con el peligro. Pero ahora historia empieza a preguntar algo mucho más fuerte. ¿Qué pasa cuando una fantasía maravillosa ya no puede esconder que también está vacía? Yo aquí es donde la película te hace lo que te hace padre. Yo no. Yo anda todavía. Lo que Peter Pan realmente está diciendo, por debajo de toda la aventura, es que la infancia no es solo un lugar bonito al que queremos volver. Tomar es un lugar que no puede sostenernos para siempre. Midsommar parece la parte más potente de la película. Incluso cuando la propia película no siempre se atreve a elevar esa idea hasta el fondo. Porque Peter Pan presenta nunca jamás como una fantasía irresistible, un espacio sin escuela, sin horarios, sin responsabilidades, sin adultos corrigiéndote cada movimiento. Pero si miras bien, la isla no es exactamente libertad. Es una repetición eterna, una aventura que nunca madura, un juego que siempre necesita empezar otra vez porque nadie sabe cuándo el juego termina. Peter representa eso de forma clarísima. Y en no querer crecer, pero la película no lo muestra como alguien completamente feliz. Lo muestra como alguien brillante, encantador, hilo de vida, sí, pero también emocionalmente limitado.
Peter puede volar, puede ir del peligro, puede convertirse a situación en espectáculo. Pero cuando alguien necesita ternura verdadera, escucha profunda responsabilidad, Peter se queda corto. No porque si malvado fado, sino porque crecer también significa aprender a mirar más farana. Allí Wendy se vuelve el verdadero corazón de la historia, porque Wendy no más es simplemente la niña que acompaña a Peter. Wendy es la persona que entiende la fantasía y al mismo tiempo empieza a ver sus límites. Y ella puede disfrutar nunca jamás, puede emocionarse con el fiel, puede sentir a la fascinación albergar de Peter, pero hay algo en ella que no se entrega por completo. Y eso no la vuelve menos soñadora. Al contrario, la vuelve más humana. Wendy todavía cree en la magia, pero también empieza a comprender que la magia no puede reemplazar el hogar, el cuidado, la memoria, la familia, el paso del tiempo. La película habla muchísimo de crecer, pero no lo hace como una conferencia, lo hace con imágenes. La ventana abierta es una de las más importantes. Esa ventana es una frontera. De un lado está la habitación, con sus camas, sus cuentos, su rutina y su mundo conocido. Del otro lado está lo imposible, la aventura, el riesgo. Y cada vez con la película viaja esa idea de entrar o salir por la ventana, está hablando de una decisión emocional. Puede ser protegido o lanzarse, volver a casa o escapar, madurar o congelarse. La sombra de Peter Ambarian dice mucho. Esto no lo habías notado seguro de esta forma. Peter pierde su sombra porque, simbólicamente, está separado de una parte de sí mismo. La sombra suele ser órganos sociales, lo que no podemos evitar, lo que revela que tenemos peso en el mundo, pero Peter es tan ligero, tan fugitivo, tan desconectado de las consecuencias, que incluso su sombra parece vivir aparte. Es una idea visual preciosa. El niño que no crece también es el niño que no está completo. Y después está el tic-tac del cocodrilo, que es casi el si el bulepinesh de toda la película. Garfield teme al cocodrilo, sí, pero lo que realmente le tera es el tiempo que se acerca. Ese sonido anuncia que algo viene por él, que el pasado no desapareció. Kula aleda, que pretérito sigue marcándolo, que pretérito temprano, alcanza incluso a los personajes que intentan convertir su vida en teatro. Garfield es ridículo, pero su miedo no lo es. Todos entendemos ese tic-tac de alguna manera. Por eso Peter y Garfield son más parecidos de lo que parecen. Uno huye del futuro, el otro está perseguido por el pasado. Uno se niega a crecer, el otro creció torcido, lleno de resentimiento y obsesión. Y entre esas está Wendy, mirando ambos extremos y aprendiendo algo que la película dice de Burma, muy simple pero muy fuerte. Crecer no tiene que significar matar la imaginación, pero negarse a crecer puede convertir la imaginación en una prisión. Ese es el punto que más me interesa. Peter Pan no está de cuento que la infancia se mala. Todo lo contrario, la película ama la infancia, ama su energía, su aptitud, su capacidad para convertir una cama en un barco, una sombra, un personaje, una ventana, una salida al universo. Pero también enciende, aunque sea de manera incompleta, que la infancia necesita convertirse en recuerdo para poder seguir de dentro de nosotros. Si intentas cuidarte ahí para siempre, algo se detiene. Y eso conecta con algo que todos reconocemos. Porque crecer muchas veces se sienta como traicionar a la versión de ti que cuea más bonita, ti cuea más fácilmente. De ya ciertos huecos, ciertas historias, ciertas formas de mirar al mundo, puede doler. Pero también hay una belleza en aceptar que puedes avanzar sin poder lo que fuiste. Wendy no tiene que rechazar nunca, jamás para crecer. Tiene que entender qué lugar ocupa en su vida. Por eso la película sigue teniendo fuerza. Porque detrás de la aventura hay una emoción moria, al deseo de volver a una edad en la que todo parecía posible, y la certeza silenciosa de que el científica no poder quedarse al de sí mi cosa no poder quedarse. Peter Pan, en el fondo, no trata solo de un niño que no quiere crecer. Trata de una niña que descubre que crecer no es dejar de volar, es aprender que crecer no es dejar de volar, es aprender cuando volar de casa.
Lo que Peter Pan clava de verdad, incluso con todo lo que se le puede cuestionar hoy, es la sensación de movimiento. Esta película a veces se queda quieta. Todo parece estar escapándose de algo. Peter de la madurez, Wendy de la despedida de su infancia, Garifio del tiempo, Campanita de sus propios celos. Los niños pardos de la soledad, y esa energía hace que la película avanza como un juego que se inventa mientras ocurre. Porque muchas películas te prometen maravilla, pero no siempre logran que la maravilla se sienta ligera. Peter Pan sí, cuando funciona, tiene esa cualidad de sueño, contarlo a toda velocidad, como si alguien estuviera inventando la historia en voz alta y no quisiera perder el impulso. Pasas de una habitación. Hay un cielo nocturno. De un cielo nocturno hay una isla. De una isla a sirenas, piratas, cuevas, prisiones, canciones sirones, canciones ídolos. La película tiene una confianza narrativa enorme. Sabe que su mundo es absurdo, pero nunca se disculpa por serlo. En actuaciones de voz. Lo más fuerte para mí está en Hans Conried como Isda Einar Darling y Capitán Garfio. Ese doble papel es una decisión brillant porque crea un puente emocional entre dos figuras que, en apariencia, pertenecen a mundos distintos. El padre representa la autoridad doméstica, la regla, la madurez obligatoria. Garfio representa la amenaza de nunca jamás. El adulto tetratra, excesivo, obsesionado con vencer al niño. Pero ambos comparten algo, son fuerzas adultas que presionan la fantasía infantil. Y Garfio, en particular, domina la pantalla cada vez que aparece. No porque sea el villano más atrevido de Disney, sino porque entiende el espectáculo. Es vanidoso, elegante, ridículo, peligroso y patético a la vez. Una escena que lo demuestra es cada momento en que el sonido del cocodrilo lo desarma. Ahí ves como un personaje que intenta controlar todo se convierte, de pronto, en puro miedo. Y empiona porque la película no lo reduce a una sola nota. Garfio puede hacerte reír y aún así sostener amenaza. Puede ser burlesco y aún así mover la trama. Y ese equilibrio es dificilísimo. Moby Driscoll como Peter también tiene algo muy importante. Le da al personaje una seguridad casi insolente. Peter no suena como un héroe Nobel. Suena como niña convencido de que el mundo existe para seguirle el juego. Eso es exacto para el personaje. Hay encanto, sí, pero también hay una arrogancia infantil con la voz de ella pasar sin volverlo demasiado pesado filo demasiado. Peter puede caerte bien y molestarte en la misma escena. Y mira, eso es más interesante que hacerlo simplemente perfecto. Catherine Beaumont como Wendy aporta otra textura. Su Wendy tiene dulzura, curiosidad y una madurez que empieza a asomar sin volverse fría. La voz sostiene esa frontera emocional. Todavía es una niña fascinada por el cuento, pero también es alguien que puede mirar o nunca jamás empezar a notar sus grietas. En una película tan movida, Wendy funciona como el centro emocional, como la respiración que evita que todo sea solo persecución y broma. En historia, lo que la película clava es la claridad del deseo. Todos querían algo muy sencillo y muy fuerte. Wendy quería criar un poco más antes de crecer. Peter quería seguir siendo ermitaño sin cambiar. Garfio quería derrotar a Peter y colar ese tic-tac que lo humilla. Campanita quería conservar su lugar junto a Peter. Los niños perdidos quieren aventura, pero también quieren una forma de jugar. Esa claridad hace que la película sea fácil de seguir, pero no vacía, porque cada vez revela una carencia. Y está la razón por la que la historia se hace imposible de soltar cuando entra un sumeorzona. No, es solo vana y a la mágica. Es que la isa funciona como una prueba emocional para Wendy. Cada cosa que parece divertida termina mostrándole a él. Las sirenas le muestran que la fantasía puede ser cruel. Los niños perdidos lo muestran que vivir sin adultos también puede significar vivir sin cuidado. Garfio lo muestra que el mundo de Peter sí tiene consecuencias. Y Peter demuestra que la libertad sin responsabilidad puede ser encantadora durante un rato, pero muy limitada cuando alguien necesita algo más profundo, en dirección y lenguaje visual. La película clava la iconografía. Peter Pan está llena de imágenes que se quedan pegadas a la memoria aunque hayan pasado de gata. La sombra separa del cuerpo. Campanita como punto de luz nervioso. Y el barco pirata recortado contra la cielo. Londres visto desde arriba
El cocodrilo anunciado por ese ritmo de reloj. La ventana como puerta entre dos etapas de la vida. No todas las películas logran crear símbolos tan reconocibles. Esta sí. Y la animación tiene una elasticidad preciosa. Peter se mueve como alguien que no pertenece a la gravedad. Garfio se mueve como teatro animado, con gestos empleos porque lo exagerado amido. Harry Pensino, como Rita comunica muchísimo sin depender de grandes discursos. Su cuerpo, su expresión y su energía bastan para entender lo que siente. Eso es animación clásica en estado puro, emoción convertida en movimiento. La fotografía, si hablamos en términos de composición animada, también sabe cuándo abrir el mundo y cuándo encerrarlo. La habitación de los Darling se siente cálida, ordenada, íntima. Nunca jamás se siente más fragmentado, más salvaje, más impredecible. Y el barco de Garfio tiene una testralidad oscura que contrasta muy bien con la ligereza de Peter. La película entiende visualmente que cada espacio representa una forma de vivir, casa, fantasía, amenaza, y luego está la música y el sonido, que son esenciales. El sonido del tic-tac no es solo longa repetido, es una presencia narrativa. Cada vez que aparece, la película te recuerda que el tiempo está rondando. La música, por otro lado, empuja la aventura con esa mezcla de ligereza, misterios que del Disney clásico. En los momentos de velo, la música no solo acompaña, levanta la escena, da ese sentir que el cuerpo pesa menos. Y en los momentos de Garfio, cambiar hacia algo más juguetón y amenazante, como si el peligro todavía perteneciera al mundo de los cuentos. Lo que Peter Pan clava, en resumen, es la sensación de una fantasía que se mueve antes de que puedas cuestionarla. Te leva de la mano, te distrae, te deslumbra, te incomoda a veces, y luego te deja una imagen simple o poderosísima, una ventana abierta en la noche. Y pocas películas han entendido tan bien que, para un niño, una ventana abierta puede parecer el inicio del universo. Visualmente, Peter Pan funciona bien cuando deja de esquicar y simplemente te muestra lo que significa vivir suspendido entre dos mundos. La película entiende que su imagen más poderosa no es una espada, ni un barco, ni una isla. Es una ventana, esa ventana de la habitación de Wendy. Esa ventana de la habitación de Wendy es símbolo que sostiene todo, no es solo una salida física, es una frontera emocional. De un lado está la casa, la familia, la cama, las reglas, el futuro que se acá. Del otro lado está ese hilo, la noche, la promesa de algo imposible. Y lo bonito es que Disney no necesita decirte eso con palabras. Lo coloca en el encuadre y deja que tú lo sientas. Cuando los niños vuelan sobre Londres, la composición cambia por completo. La ciudad se ve pequeña, casi decorativa, como si la vida adulta hubiera perdido autoridad por unos minutos. Los casas a las calles, los tecos, todo cuera agua, y allí la cámara, o mejor dicho que la mirada animada de la película, te hace sentir algo muy específico. La libertad como distancia es algo muy específico, la libertad como distancia. Cuanto más alto vuelan, menos peso tiene el mundo real. Es una decisión visual sencilla, pero emocionalmente perfecta. Peter, además, está animado como alguien que nunca pertenece del todo al suelo. Incluso cuando está quieto, parece listo para escapar. Sus poses tienen impulso. Sus movimientos son rápidos, ligeros, a veces casi arrogantes. No camina como alguien que entra en una habitación. Entra como si la habitación ya fuera parte de su juego. Y eso comunica muchísimo. Peter no necesita decir que no quiere reglarse. Su cuerpo ya lo dice antes. Humanidad es solo triunfo visual. La película la construye como una emoción con alas. Es luz, movimiento, gesto, reacción. Muchas veces no necesita palabras para que entiendas sus celos, su orgullo, su irritación o su ternura escondida. Su tamaño pequeño la vuelve vulnerable, pero su energía la vuelve enorme. Cada vez que aparece como punto brillante en la oscuridad, la película está usando el contraste de una forma preciosa. Algo diminuto puede cambiar toda una escena. Garfio, en cambio, está diseñado desde la teatralidad. Sus líneas son largas, elegantes, exageradas. Su cuerpo ocupa espacio como si siempre estuviera actuando para un público invisible. Pero cuando entra el sonido del cocodrilo, todo ese control visual se rompe.
Sus gestos se vuelven maravillosos, su postura pierde dignidad. El villano se convierte en alguien parecido por su propio mito. Y ahí la animación habla más alto que cualquier diálogo. Diario Cores de Sariban Benzobal, pero su cuerpo lo traiciona. Nunca llamas. Como es Pasoa, tiene una belleza carótica. No se siente como moreno ordenado. Se siente como una acumulación de fantasías infantiles. Cuba, agua, árboles, barcos, escondites. Humo, sombras, caminos que parecen inventados. Sobras a marcha. Eso es muy corriente. La isla no debería parecer realista. Debería parecer una mente infantil con veridad en paisade. Un lugar donde escapar en sol existe porque escuela a veces un niño. Imagino aventura parecida. Lo que la película elige no mostrar también importa. Nunca vemos a Peter enfrentarse esta verdad a la soledad de su existencia. Nunca se queda demasiado tiempo en el silencio después de luego. Nunca deja que la triste soa la alcances por completo. O la omisión dice mucho porque la película misma parece comportarse como Peter se mueve rápido para no quedarse mirando demasiado tiempo para aquello que duele. El coleros trabajan esa misma tensión. La habitación de los Darling tiene calidez, suavidad, sensación de refugio. Nunca jamás tiene colores más intensos, más variables, más impredecibles. El barco de Garefio introduce sombras marcadas, una teatralidad oscura que hace que el peligro se sienta como parte de un escenario. Todo está diseñado para que entiendas emocionalmente dónde estás antes de que la trama te lo explique. Y al final, el lenguaje visual de Peter Pan sigue funcionando porque convierte ideas enormes en imágenes simples. Crecer es una puerta cerrándose. Imaginar es una abierta. El tiempo es un tic-tac que se cala. Hay la infancia y ese instante imposible en el que todavía crees que puedes levantar los pies del suelo y no caer. Voy a ser honesto contigo. Peter Pan tiene magia, tiene ritmo, tiene imágenes que se quedaron clavadas en la cultura popular, pero también tiene problemas que no se pueden esquivar solo porque es un clásico. Y el primero, y el más bien visto hoy, es su representación cultural. La parte relacionada con los personajes indígenas de nunca jamás envejeció muy mal. No es solo un detalle pequeño de época, es una representación construida desde totipos, desde caricatura, desde una mirada que reduce una costura a gestos, canciones y rasgos simplificados. Y eso pesa. Pesa porque rompe la fantasía para cualquier espectador cual ya no puede mirar esas escenas como de simple aventura enloquecente. Aquí, puede decirlo con claridad, que no, película sí importante, históricamente no significa todo dentro de ella deba defenderse. Se puede reconocer su valor visual, su lugar, la animación, su impacto emocional, y al mismo tiempo señalar que algunas decisiones son ajenas, limitadas y profundamente anticuadas. Peter Pan 2 a una época, sí, pero vela, hoy implica aceptar que no todo lo que haremos mires nostalgia automática. Y eso fala importa porque la película te está pidiendo que entres en un mundo de imaginaciones. Pero de pronto esa imaginación, sea en imágenes culturales muy pobres. Nunca jamás debería sentirse como en territorio de fantasía y universo. Pero esa sección lo vuelve más incómodo, más fechado, más difícil de disfrutar sin distancia crítica. No destruye toda película, pero sí marca una zona donde la magia se vuelve problemática. Otro punto que no funciona del todo es Peter como centro emocional. Esto es interesante porque en parte su inmadurez es la idea. Peter no debe ser un adulto pequeño. Peter debe ser impulsivo, egocéntrico, encantador y frustrante. El problema es que la película a veces parece demasiado enamorada de su carisma y no siempre se detiene. Cuestionarlo. Lo presenta como un héroe de aventura, pero no explora con suficiente fuerza el costo emocional de estar cerca de alguien que nunca se hace responsable de nada. Peter abandona, provoca celos, se burla, pone en peligro, olvida a Peter. Y muchas veces la película lo trata como parte de su encanto. Pero visto hoy, hay momentos donde uno quiere que la historia lo confronte un poco más. No para castigarlo de manera pesada, sino para revelar menor la tristeza de su condición. Porque la batalla del niño que no quiero crecer es potentísima, pero Disney la suaviza tanto que a veces espero de filo. También hay un problema con el istmo y modicena. La película se mueve muy bien, como la aventura, pero no siempre de explorar, con consecuencias. Pasa algo peligroso, apareció una broma. Cambia la escena.
entrar una canción, lega otra persecución. Eso mantiene la energía arriba, claro, pero a veces impide que ciertas ideas se aterricen. Wendy vive experiencias que deberían sacudir a más, pero la película avanza tan rápido que algunos momentos se sientan más como episodios conectados que con una transmisión profunda. Y eso afecta, sobre todo a los niños perdidos. La idea de estos niños perdidos sin padre, sin madre, sin una estructura afectiva real, es muy fuerte. Podría abrir una capa de emoción enorme, pero la película los usa más como grupo cómico y aventurero que como espejo de la que significa vivir eternamente en la infancia. Cuando Wendy les habla del hogar, aparece algo precioso, pero la película no se queda ágil lo suficiente. Y a mí me había gustado que doliera un poco más. Campanita también vive una contradicción. Visualmente es fantástica. Tiene personalidad, energía, expresividad. Pero parte de su contenido se reduce demasiado, se los contravende y eso la encierra en una dinámica algo limitada. La película le da momentos de valentía y presencia, sí, pero durante buena parte del lado de Fine por competir por la atención de Peter. Y eso, como una figura tan isonacha, se siente como una oportunidad perdida. Y luego está Wendy. Para mí es el personaje más interesante, pero la película a veces no parece darse cuenta de cuánto potencial tiene. Ella está cruzando una frontera emocional enorme. Está entre la infancia y la madurez, entre la fantasía y el hogar, entre seguir a Peter y escucharse a sí misma. Sin embargo, Hepperton se convierte más en ficción narrativa que un personaje plenamente explorado. La madre simbólica, la niña fascinada, todo eso funciona, pero podría haber sido más profundo con todo esto. No creo que los follows vuelvan inútil la película. La vuelven más compleja de ver. Peter Pan sigue teniendo belleza, pero ya no se puede mirar con ojos completamente limpios. Hay encanto y hay incomodidad. Hay imaginación y hay limitades. Hay imaginación y hay limitaciones. Hay esquinas que velan y esquinas que pesan. Y quizás esa es la forma más justa de verla hoy, no como una obra intocable, sino como un clásico que todavía brilla en partes y que también nos obliga a reconocer las sombras que venían dentro de su propio polvo de hada. Peter Pan Lego, en un momento cultural donde la idea de la infancia estaba muy cargada de orden, familia, disciplina y fantasía controlada. Y eso se nota. No es una película moderna intentando deconstruir el mito del niño eterno. Es una película clásica que todavía creyó muchísimo en la aventura como escape, en la casa como refugio, en la familia como punto final de Bevoleva. Pero precisamente por eso, vista hoy, abre una conversación más grande de lo que parece. Porque en 1950, Disney no estaba solo contando una historia sobre volar. Estaba reforzando una idea muy concreta de la infancia como un territorio mágico, sí, pero también como una etapa que debe terminar para que el orden familiar continúe. Wendy puede ver a nunca llamas, puede emocionarse, puede vivir una aventura extraordinaria, pero la película no la invitará a lamber con su mundo. La invita a mirar la fantasía, tocarla, sentirla y luego regresar. Y eso habla mucho de su época. La casa de los Darling no es presentada como una prisión cruel. Es un espacio cálido, incluso cuando el padre se muestra dice. Urkoto no está construido como una rebelión total la construida por una familia, sino como una escapada emocional hasta par, que crece reforma parte de la vida. A bailar en Disney de esa etapa, y el hogar siga siendo el centro moral. La aventura puede ser maravillosa, pero el regreso es necesario. Ahí es donde la película se siente muy de su tiempo. Su visión de dinero, por ejemplo, está marcada por una estructura tradicional. Wendy es soñadora, sí, pero muy rápido la historia la coloca en una función materna. Los niños partidos no la miran solo como compañera, sino como alguien que puede cuidar, contar cuentos, le presentar el hogar. Bueno, que eso tiene una lectura emocional bonita. También revela una expectativa cultural clara, incluso en una fantasía sobre no crecer, a Wendy se le pide madurar antes que a los niños. Eso hoy se discute de otra manera, porque uno puede preguntarse. ¿Por qué Peter tiene permiso para ser irresponsable, libre, caótico y celebrado, mientras Wendy aprende a cuidar,
ordenar y volver. Que la película convierte la imaginación masculina en aventura y la imaginación en transición hacia la responsabilidad. No digo esto para borrar lo que funciona. No digo porque esa conversación está dentro de la película, aunque, pues no, de forma consciente. La recepción de Peter Pan siempre ha estado atravesada por esa dualidad. Para muchísima gente, Folle sigue siendo una película querida, una de esas obras que forman parte del recuerdo infantil colectivo. Tiene imágenes que se volvieron inseparables de la marca Disney. El vuelo sobre Londres, Campanita, el barco pirata, la idea de Nunca Jamás. En el público su impacto fue enorme porque convirtió una historia ya famosa en una experiencia visual fácilmente reconocible para generaciones enteras. Pero con el tiempo, la conversación crítica se volvió más compleja. Al principio, gran parte de su encanto estaba en la aventura. La música, el humor y el despliegue animado. Hoy, además de eso, se habla de sus problemas de representación, de sus estereotipos, de la forma en que simplifica culturas, de cómo construye a Wendy, de cómo romantiza la inmadurez de Peter sin siempre cuestionarla. Y esa diferencia entre el amor nostálgico y la lectura crítica absoluta es exactamente lo que hace que Peter Pan siga generando conversación. Porque hay películas que envejecen de manera limpia y hay películas que envejecen como objetos culturales llenos de capas. Peter Pan pertenece a la segunda categoría. No puedes verla solo como una aventura inocente, pero tampoco puedes reducirla únicamente a sus fados. Y es una película que guarda la magia de una época y las limitaciones de esa misma época en el mismo cuerpo. Su impacto fue inmediato o creció con el tema. Yo diría que ambas cosas. Inmediatamente, su mundo visual era muy potente. Un niño que vuela, un área brillante, un villano con Darfio, una isla de fantasía. Pero con los años, la película se convirtió en algo más grande que su propia trama. Peter Pan pasó a ser una idea cultural, la persona que no quiere crecer, la nostalgia por la infancia, la tentación de escapar de la vida adulta. Y por eso se siente eterna y fechada al mismo tiempo. Eterna en su pregunta central. ¿Qué hacemos con la parte de nosotros que no quiere crecer? Fechada en varias formas de responderla y de presentarla. Esa contradicción no la mata. La vuelve discutible. Y una película discutible, una película que todavía provoca amor, incomodidad, memoria y tantos años después, claramente dejó algo más que polvo dejada flotando en el aire. Hablar de la escuela de director en Peter Pan es un poco distinto a hablar de una película moderna formada por una sola voz autoral. Aquí estamos en el corazón del sistema clásico de Disney, donde la dirección estaba repartida entre Clyde Geronimi, Wilfred Jackson y Hamilton Lusky, pero donde la gran sombra creativa era también la del propio Walt Disney y la maquinaria artística del estudio. Y eso se nota muchísimo. Peter Pan no se siente como una película obsesionada con la psicología profunda de sus personajes. Se siente como una película construida desde el desmovimiento, el ritmo, la claridad visual, fuerza y seis icónica de cada imagen. Esa era una de las grandes habilidades del cine clásico, tomar emociones muy simples, casi primarias, y convertirlas en escenas que se quedan para siempre en la memoria. Geronimi, Jackson y los que venían de trabajar en varias de las grandes obras animadas del estudio, y aquí se percibe esa experiencia en cómo la película organizar su mundo. No, una necesidad de explicarlo todo. La película confía en que si una imagen es clara, tú la vas a seguir emocionalmente. Una voz que se le escapa, una ventana abierta, una barco abierta, una voz divinota moviéndose en la oscuridad, un cocodrilo anunciado por un sonido. Todo está pensado para ser entendido al instante. Esa es una abuela muy Disney, convertir a días, con brillas sensibles simples. El miedo al paso del tiempo se vuelve un tic-tac. La imaginación se vuelve voz. La nostalgia por la infancia se vuelve una bosquetación iluminada de noche. La amenazadota se vuelve una vista exagerado, elegante y roto por el miedo. No es sutileza psicológica en el sentido moderno, pero sí es una forma muy poderosa de narración visual. También se nota en la apreciación del estudio por el contraste entre hogar y aventura. Esto aparece en muchas películas clásicas de Disney. El protagonista sale de un espacio conocido, entra en un mundo extraño, vive una experiencia transformadora y luego entiende algo sobre el lugar del que partió.
Peter Pan encaja perfectamente allí, pero con una diferencia interesante. Aquí el mundo mágico no es solo una prueba externa, es una tentación imaginaria. Nunca jamás no es únicamente el sitio donde ocurren cosas fantásticas. Es la posibilidad de no hacer vulgar y no avanzar nunca. La película también revela cómo el Disney de esa época veía la infancia como un tesoro que debía celebrarse, pero también como una etapa que debía terminar. Y esa mirada es profundamente contradictoria. Por un lado, la película ama el juego, la imaginación, el caos infantil. Por otro lado, termina defendiendo el regreso al hogar y al orden. Esa tensión define su identidad. Peter es fascinante porque representa lo que Disney sabe vender mejor: maravilla, libertad, aventura. Pero Wendy es necesaria porque representa lo que Disney no quería: perderse, familia, ternura, estructura, regreso. Como pesa dentro de la obra del estudio, Peter Pan no es una ruptura, es una continuación natural de esa etapa donde Disney convertía cuentos populares en mapas emocionales muy acosetiza. Pero sí tiene algo especial. Su héroe no aprendería el mundo y solo vuelve verara. En muchas historias clásicas, el viaje transforma al protagonista. Aquí, quien cambia de verdad es Wendy. Peter por mente casi igual, como la desfigura congolada en su propia leyenda. Y eso quizá revela lo más interesante de la mente artística detrás de la película. Peter Pan mira el mundo con deseo de maravilla, pero también con miedo a lo que pasaría si esa maravilla se cuestionara demasiado. Por eso avanza rápido. Por eso canta, viola, corre, bromama. Porque si se detuviera demasiado, tal vez tendría que admitir que nunca jamás también puede ser un lugar muy solitario. Lo que más me gusta descubrir del proceso de Peter Pan es que esta película, aunque parece ligera, como una pluma, tuvo una construcción largosísima detrás. Según The Walt Disney Family Museum, la producción empezó con trabajos exploratorios del artista británico David Hall, pero como pasó con varios proyectos del estudio en los años 40, el avance detuvo cuando llegó la Segunda Guerra Mundial. Años después, la película encontró una rita de divisor más firme con el trabajo de color y atmósfera de Mary Blair, y eso cambia como miras nunca jamás, porque ya no parece solo un decorado bonito. Parece una fantasía que tuvo que esperar su momento para existir. La isla tiene algo de su sueño aplazado, de idea guardada en un cajón hasta que el estudio pudo volver a imaginarla con fuerza. Guay cosa por eso el color de la película se siente tan importante, porque nunca jamás no funciona solo por lo que ocurre realiz, sino por forma. Entra por los ojos. Patrocinante. Esta fue una película profundamente ligada al músculo colectivo del Disney clásico. Según The Walt Disney Family Museum, Peter Pan fue dirigido por Clyde Geronimi, Wilfred Jackson y Hamilton Luska, y además fue la última película animada por todos los legendarios Nine Old Men del estudio. Eso se nota en la seguridad del movimiento. Cuando Peter vuela, cuando Garfio exagera cada gesto, cuando Campanita reacciona sin hablar. Hey, una precisión que no parece cazuela. O la estudio entero entendí como eres personalidad en dibujo. Y esto cambia tu lectura de escenas como la de la sombra de Peter. No es solo un gaguillo, es una demostración de animadores exprimiendo una idea. Imposible hasta volverla clara, graciosa y simbólica. Tercer dato, Campanita no salió de la nada. Según The Walt Disney Family Museum, Margaret Kerry sirvió como módulo de referencia de su interacción real para Campanita, trabajando como inspiración física para el animador Mark Davis. Y escucha esto, cambia completamente cómo ves a Campanita, porque muchas veces la recordamos como un icono, como una silueta, como una luz verde en la memoria de Disney. Pero al saber que hubo una actriz usando su cuerpo, sus gestos, su ritmo y su expresividad, para que los animadores entonearan cómo se movía, el personaje se vuelve más táctil. Campanita no manera acompañara convencional, pero actúa con todo el cuerpo. Su orgullo está en los hombros. Sus celos están en la velocidad. Su ternura aparece en pequeños cambios de postura. Eso no es accidente, es acción traducida a animación. Cuarto dato, Catherine Beaumont no solo puso la voz de Wendy. Según Disney, también fue referencia de acción real para el personaje.
Y eso explica por qué Wendy tiene una presencia distinta. Ella no se mueve como una caricatura puramente cómica. Tiene una suavidad más observadora. Una forma de reaccionar que sostiene el centro emocional de la película. Cuando Wendy mira a Peter, cuando escucha a los niños perdidos, cuando empieza a sentir que la aventura tiene límites, hay una contención de su personaje. Saber que Belmonte estuvo físicamente detrás de esa construcción hace que la escena de Wendy contando historias se sienta menos como una función narrativa y más como una interpretación. Y quinto dado, Hans Conried hizo el trabajo vocal de dos figuras clave, el señor Darling y el capitán Garfio. White también aparece asociado a modelo de referencia de Axon Biela para esos personajes en los créditos ampliados de IWD. Esto me parece es una de las decisiones más inteligentes toda película, porque cuando sabes que el padre y el villano compartan una raíz interpretativa, el relato se vuelve más psicológico. Para Wendy, el padre no es un monstruo, pero sí representa la ligada de la norma adulta. Garfio no es simplemente un pirata, sino una versión deformada, teatral y amenazante de ese mundo adulto. Uno exige orden en casa. Y el otro impone peligro en nunca jamás. Igual entre los dos, Wendy entiende que crecer así no significa solo abandonar la fantasía. También significa aprender a distinguir qué tipo de adulto no quiere ser. Por eso la producción de Peter Pan importa. No como lista de curiosidades sueltas, sino como una forma de entender cómo fue construido lo que sentimos. La película parece flotar, pero detrás hubo guerra, pausa, diseño, preferencia humana, acción física y un estudio entero tratando de convertir el deseo de no crecer en movimiento. Y cuando sabes eso, la magia no desaparece. Se vuelve más artesanal. Lo curioso de volver F. Peter Pan es que la película cambia dependiendo de la edad desde la miras. De niño, probablemente la ves desde el deseo de irte. ¿Quieres volar? ¿Quieres salir por la ventana? ¿Quieres conocer la isla, pelear contra piratas, seguir a Peter, ver a Campanita, vivir una noche donde no existe ninguna consecuencia real? Pero cuando la ves después, cuando ya sabes lo que significa crecer, la película empieza a moverse a otro lugar. Ya no miras solo la aventura, mira solo la aventura. Miras lo que cuesta abandonarla. Y ahí la segunda visita se vuelve más interesante. Porque desde el principio cuando el padre de Wendy insiste en que ella debe dejar la habitación infantil, ya no la ves únicamente como el adulto que arruina la diversión. Lo ves como una fuerza torpacía, rígida también, pero conectada con algo inevitable. Wendy está en una edad donde el mundo empieza a pedirle una versión distinta de sí misma. Y aunque la película presenta esa presión de forma sencilla, y en el reencuentro se sienta más triste, porque tú ya sabes que las noches nunca llamas no es solo una aventura. Es una despedida. También cambia Peter. La primera vez puede parecer el héroe perfecto de la fantasía, valiente, libre, divertido, invencible. Pero en una segunda mirada, su encanto viene con grietas más visibles. Notas más su ego. Notas cómo disfruta ser admirado. Notas que cuando alguien siente algo complejo, él suele escapar hacia el juego, la burla o la acción, y eso no lo convierte en villano. Pero si lo vieran más pequeño, emocionalmente de lo que tratabas, esto fue lo que más me dio el popo al reencontrarme con la película. Peter no cambia porque no puede cambiar. Esa es su magia y su condena. Mientras todos los demás se transforman al tocar nunca jamás, él por montes igual. Y esa permanencia, que de niño puede parecer poder, de adulto se parece más a la edad. Mindy, en cambio, gana muchísimo en el visionado. Detalles, con antes podían pasar desapercibidos ahora pesan más. Su forma de observar, su incomodidad ante giradas dinámicas de la isla, su manera de cuidar sin dejar de ser niña, su comprensión lenta de que la fantasía no basta para construir un hogar. La película escondió a plena vista que Wendy no es solo acompañante. Es el verdadero arco emocional. Y si la conectas a algo, Peter simplemente la invita al viaje. También empiezas a notar que nunca jamás no es tan libre como parecía. Hay reglas, solo que no se llaman reglas. Que hay jerarquías, celos, peligros, abandono, rivalidades, miedo. Los niños perdidos parecen vivir una aventura eterna,
pero en el reencuentro se sientan más necesitados. Cuando escuchan hablar de jugar, ya no parece solo una esquina tierna. Pareces una ira, como si en el fondo todos estuvieran jugando para no admitir que les falta algo. Y Garifio gana otra lectura. Y Garifio gana otra tre, sí, siendo con empa exagerado, teatrado. Pero el tic-tac del cocodrilo se vuelve más fuerte cuando ya sabes lo que representa. No es solo miedo físico, es el tiempo entrando en una película, obsesionada con evitarlo. Garfio escuchar lo que Peter era. El tiempo viene, siempre viene. Para el villano, para Wendy, para nosotros. Mi nombre es Brian Parel. Como redes sociales irán a insignificado, aunque pierde parte de su inocencia. Ya no puedes verla como una fantasía pura, porque sus problemas se ven más claros y sus sombras pesan más. Pero también descubre que, debajo de su ligereza, había una tristeza que quizá no entendías antes. Y eso hace que el reencuentro valga la pena, porque la película no te pregunta si quieres volar. Te pregunta qué hiciste con la parte de ti que alguna vez quiso no volver. Bien, a partir de aquí, spoilers totales. Si no has visto la película, para ahora mismo, verla y vuelve cuando hayas terminado. Hay cosas que tienen que golpearte antes de que alguien te las explique. El gran giro emocional de Peter Pan no es que nunca jamás sea peligroso. Eso lo sabemos desde el principio. Hay piratas, trampas, persecuciones, celos, sirenas crueles, un capitán obsesionario, un cocodrilo que convierte el timón en amenaza sonora. El giro verdad es el surro. Wendy entiende que nunca jamás no puede ser su hogar. Y eso cambia todo lo anterior, porque al comienzo, la casa parece en el límite. La habitación parece pequeña. El padre parece demasiado rígido. La vida adulta parece una puerta quedándose. Entonces Peter aparece como una salida brillante, casi perfecta. Pero cuando Wendy pasa suficiente tiempo en la isla, empieza a notar algo que Peter no puede notar porque Peter vive atrapado dentro de su propio mito. Una fotoserie tarana también puede volverse una forma de abandono. Los niños perdidos son la clave. Al principio parecen divertidos, caóticos naturales de la fantasía. Pero cuando Wendy empieza a hablar de madres, de cuentos, de una casa a la que volver, la escena revela una tristeza que estaba escondida debajo del juego. Ellos no solo quieren aventura, quieren cuidado, quieren una historia, que los orden por dentro, quieren la idea de alguien esperando el final de ya, y Wendy ve algo que Peter no ve. Esos niños no están completamente libres, están perdidos de verdad. Ese es uno de los puntos de inflexión más importantes. Wendy no rechaza nunca jamás porque haya dejado de ser macho. La rechaza porque descubre que magia no basta. Puedes volar, puedes pelear contra rapidas, puedes reír del peligro. Pero si nadie se queda contigo cuando se acaba el juego, algo falta. Y es falta empieza a pesar más que la maravilla. Minopes tanto, Garifio entienda muy bien cómo romper la fantasía desde dentro. Él no puede vencer a Peter solo con fuerza, porque Peter pertenece a una lógica distinta. Peter es impulso, velocidad, burla, ligereza. Garifio necesita una trampa emocional. Por eso se aprovecha del deseo de los niños perdidos de tener una madre y deseo de Andy de volver a casa. El villano detecta lo que Peter ignora, que los demás personajes sí tienen necesidades profundas. Y aquí Garifio se vuelve más interesante. No solo porque sea astuto, sino porque representa una adultez deformada. Él no es madurez sana, es resentimiento con sombrero elegante. Es un adulto que se queda atrapado en una pelea infantil, obsesionado con una niña que lo humilló, perseguido por el tic-tac de un cocodrilo, que lo te recuerda que lo tiempo no perdona. Garifio quiere derrotar a Peter, pero en el fondo también quiere vencer a lo que Peter representa, la juventud intocable, la burla permanente. La libertad de T, que no cargan con quizás, cuando Garifio logra capturar a Wendy, a sus hermanos y a los niños perdidos. La película de Jete llegará por completo, aunque mantenga su tono de aventura, porque ahí se ve la diferencia entre Peter y Wendy. Peter puede estar ausente, distraído, confiado. Wendy, en cambio, entiende el peligro de verdad. Ella ya no está mirando nunca jamás como turista emocional. Está viendo cómo en la fantasía si la responsabilidad puede poner a todos en manos de alguien peor.
y veneno destinado a Peter y el sacrificio de Campanita para salvarlo. Funciona como otro gary clave. Campanita, que durante gran parte de la película había estado movida por celos, orgullo y posesividad, tiene aquí su momento de verdad. Eso importa porque la película la pide salir de su culto más pequeño. No deja de ser impulsiva, no deja de ser emocional, pero en ese instante su amor Peter se vuelve facción generosa. Él arriesga su propia existencia para corregir el daño de la trampa. La famosa apelación a criar o las hadas, retratadas sin reproducir diálogos, es una de esas ideas que solo funcionan dentro de una película como esta. Vista con ojos fríos puede parecer ingenua, pero emocionalmente tiene sentido. Peter Pan es una historia donde la imaginación sostiene la vida. Campanita sobrevive porque la fe infantil, la participación del espectador y la energía del cuento se unen. La película te está diciendo que la magia de este mundo depende de creer en ella. Si dejas de creer, se apaga. Pero escucha esto. Incluso después de ese momento, la película no concluye que crece suficiente para cuidarse o nunca llamas. Ese es el matiz. Creer salva a Campanita. Creer permite la aventura. Creer es posible vuelo. Pero crecer exige algo más que creer. Exige el guiar. Y el enfrentamiento final en el barco pirata es el guiar perfecto para esta lógica. Peter Wellef libera a los niños, se enfrenta a Garafio y convierte el barco del villano en escenario de una última fantasía heroica. Es aventura pura, espadas, equilibrio, persecución, humor, miedo. El cocodrilo esperando su oportunidad. Peter domina ese espacio porque el dual es escocera tierra. En el juego Peter siempre gana, pero la victoria de Peter sobre Garafio no es el final emocional de la película. El verdadero final está en Wendy. Garfio termina huyendo, perseguido otra vez por ese símbolo del tiempo que nunca la abandona. Y eso es casi una broma, cruel de cuento. El adulto que más miedo da cuidado por su propio miedo. Garfio no muere en una escena solemne, ni recibe un quiebre trágico. Sale de la historia escapando del tic-tac, como si la película dijera que Kuma vive obsesionado con detener o controlar. El tiempo termina por ser descuido por él. Peter, por su parte, consigue una victoria espectacular, pero no aprende demasiado. Y eso es muy importante. En otra película, el protagonista cambiaría. Aquí, Peter permanece. Sigue siendo Peter. Sequel yendo al cielo, a luego a la isla, a la repetición eterna. Puede elevar el barco hacia Londres, puede devolver a los niños, puede prometer aventura, puede sonar de mundo imposible. Pero no puede invocar a Wendy en lo que la monte. Viene, porque Wendy decide volver. Y esa decisión es el corazón de todo. Wendy vuelve no porque la aventura haya sido falsa, sino porque fuera aún así insuficiente. Mi nombre es porque entiende que la casa no es solo una prisión de normas adultas, también es memoria, cuidado, pertenenciado. Mi nombre porque crecerá no se siente únicamente como de condena, se siente como halago y nivel de porque puede doler, pero también puede tener sentido. Cuando los niños regresan a su habitación, hay una belleza muy sencilla en esquiar. El mundo no adulto no ha desaparecido. La familia sigue ahí. El padre sigue siendo torpe y rígido, pero también una. Hoy cuando él ve o cree reconocer algo del barco en las nubes, la película deja una pequeña criatura de ternura, cuya los adultos también tuvieron su llamas. Cuya también hubo una noche, una amiga, una historia que alguna vez los hizo mirar. El socilo de Aparamanara. Y ese detalle cambia la lectura del padre. No lo convierte en la nariz. Lo convierte en alguien que también creció. Alguien que tal vez olvidó, pero no del todo. Y eso conecta con la idea profunda de la película. Crecer no significa borrar la imaginación. Significa aprender a vivir con ella de otra forma. No hay esquina post-créditos. Y en realidad, no es falta. Peter Pan no necesita una promesa final de secuela para dejar algo abierto. Su finalidad circular por naturaleza. Peter seguirá visitando otras ventanas. Nunca jamás seguirá existiendo en algún lugar del recuerdo. Otros niños seguirán queriendo volar. Wendy, aunque vuelva a casa, ya no será exactamente la misma. Los detalles ocultos se entienden en mesura al final. La sombra separada de Peter anticipaba que estaba incompleto. El detalle del cocodrilo anunciaba que toda la película estaba hablando del tiempo. La ventana era la frontera desde el primer minuto.
Los niños pardos no eran solo compañeros de aventura, sino una advertencia emocional. Y Garfield no era solo el villano de la isla, sino la versión grotesca de un adulto que tampoco supo crecer bien. Mi novela Tsunakire es extraña porque Peter Pan termina con alegría, pero de ella una tristeza suave. La película parece decirte que la infancia puede visitarte, puede iluminarte, puede salvar algo dentro de ti, pero no puede ser el lugar a donde vivas para siempre. Wendy aprende eso, Peter no me. Y por eso, Wendy se va la vida mientras Peter se queda en el mito. Y ese es el final real. No gana quien se queda volando eternamente. Gana quien aprende a volver a casa sin dejar morir. Del todo la parte que todavía mira por la ventana. Lo que se queda conmigo de Peter Pan no es solo el vuelo, aunque esa imagen siga siendo preciosa. Lo que se queda es Wendy mirando ese mundo imposible y entendiendo, poco a poco, que la magia no siempre es un destino. A veces es una visita, a veces es una visita. A veces llega para ser algo, no para retardar. Y eso con los años. Golpe distinto. Porque cuando eres niño, nunca llamas parece la respuesta perfecta. Un lugar donde te pide madurez, donde el huevo domina, donde el juego no termina, donde el cielo está abierto y las reglas se pueden dejar abajo, muy lejos, sobre los tejados de Londres. Pero cuando creces, empiezas a ver que esa fantasía también tiene frío. Que los niños perdidos no solo son libres, también están solos. Que Peter solo es valiente, también está detenido. Que Garfield no solo es villano, también es alguien perseguido por el tiempo que no sabe aceptar. El momento que más se me queda no es una gran batalla, es la decisión de volver a ver. Wendy regresando a casa con algo cambiado por dentro. Ya no vuelve igual. Vuelve sabiendo que la infancia era hermosa. Sí, pero también sabiendo que no puede vivir para siempre dentro de ella. Y eso me parece una de las ideas más humanas de la película. Peter Pan no cambió radicalmente cómo veía la vida, pero sí me recuerda algo muy simple. Crecer no debería significar matar la imaginación. El problema no es dejar otras cosas y otras cosas. El problema es hacerlo con vergüenza, como si haber soñado alguna vez fuera una debilidad. Wendy no rechaza la magia. La guarda, y cuida eso es madura de verdad, aprender a llevar contigo lo que fuiste sin quedarte a tarea. Volvería a verla. Sí, pero no de la misma manera que antes. No la volvería a ver solo buscando encanto. La volvería a ver solo buscando esa mezcla extraña de belleza e incomodidad, de aventura y sombra, de nostalgia y crítica. Porque Peter es una película que todavía vuela, pero no siempre vuela limpia. Y aún siempre cuando la cierta toca algo que sigue vivo. Cada película deja una marca. Esta de yo la suya. Mi nombre es Yales Maris Portat Panes, una marisit procedente. Y se nota, para mí, resume bien la experiencia. No es una obra que puede hablar y decir esenciales, pero tampoco es una película que tú puedes descargar con frialdad. Tiene demasiada imaginación, demasiada identidad visual y demasiadas imágenes poderosas, como podrá leerla a sus falos. Pero también tiene palos demasiado claros como para esconderlos de las teras que la palabra clásico. Peter Pan funciona mejor cuando habla de ser eso de escapar, del miedo a crecer, de la belleza de imaginar una salida por la ventana. Aunque la película siga siendo fuerte, sigue teniendo encanto, sigue teniendo una energía que pocas películas animadas logran sostener con tanta ligereza. Al ver sobre Londres, la sombra de Peter, como pura expresión animada, Garfield huyendo del tic-tac del cocodrilo. Todo eso pertenece al tipo de cine que remorea visual, pero también es una película marcada por su época. Su representación cultural pesa. Algunas dinámicas de género se sientan limitadas. Peter, como el protagonista simbólico, es fascinante, pero a veces la película no lo cuestiona tanto como podría. Y a Wendy, que para mí es el verdadero corazón emocional, mira hacia una exploración todavía más profunda. Takara Quinn es esta película, para quien ama la animación clásica, para quien disfruta analizar cuentos con capas, para quien puede mirar una obra antigua con cariño y pensamiento crítico en mismo tiempo. Si solo buscas una aventura infantil rápida, todavía puede funcionar. Pero si la ves con ojos actuales, necesitas estar dispuesto a reconocer y lo que incomoda. ¿Quién puede no conectar con ella?
Cuando tenga paciencia con el ritmo del Disney clásico, cuando quiera lidiar con representaciones anticuadas, o quien espere una exploración emocional más compleja del mito de Peter Pan, porque esta versión tiene odes profundas, sí, pero muchas veces las toca de forma ligera. Cine, streaming o compra. Hoy diría streaming, con mirada crítica y corazón abierta. Miris vos, miris discuters. Miris recorreres, pero no necesariamente pones en un pedestal y le tocaba. Peter Pan es una película sobre descubrir, crecer, pero su mayor lectura aparece precisamente cuando tú la creciste. Y ahora quiero leerte a ti. Peter Pan sigue siendo una película maricheca para ti, o al volver a verla sentiste más sus problemas que su encanto. ¿Tú qué crees que representa realmente nunca llamas? Libertad, refugio, nostalgia, o una forma bonita de quedarse atrapado. Guay pregunta importante. Wendy hizo bien en volver. O hay una parte de ti que todavía habría que quedarse un poco más. Déjamelo en comentarios, porque esta es de esa películas donde la conversación vale muchísimo. No solo por lo que recordamos de niños, sino por lo que descubrimos cuando la miramos otra vez con otros ojos. Si este análisis te acompañó, deja tu like, suscríbete al Cine Descifrado y activar la campanita para seguir descifrando películas con alma, de esas que parecen simples hasta que empiezas a mirar debajo de la superficie. En el próximo video vamos a seguir entrando en historias que te dieron marca, historias que quizá viste hace años, pero que todavía tienen algo esperando en silencio para ser entendido. Gracias por estar aquí, gracias por mirar el cine con emoción y con cabeza, y gracias por volver conmigo a esa ventana abierta sobre Londres. El Cine Descifrado. Nos vemos en el siguiente.